Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el segundo clip del día de hoy. Las noticias más relevantes de hoy, 10 de julio del 2025. Bienvenidos, bienvenidas a capítulo 1, la nota MX. Y desde luego, pues muchas gracias. Y antes de comenzar, por favor, te recuerdo, si aún no lo has hecho, suscríbete, da like al video y deja tus comentarios. Nos interesa leer lo que tú juzgues y opines. Vámonos rápidamente a la primer nota de este clip, nota del día de hoy, que se trata nuevamente, sí, ya todos lo sabemos, de Lady Racista. A ver, vamos a ver en esta primera nota en donde el Financiero publica el encabezado Lady Racista llega al Senado. Cintia López propone retiro de visa a extranjeros que insulten mexicanos. Cintia López Castro, senadora de Morena, propuso una reforma para quitar la visa a los extranjeros que insulten mexicanos, como el caso de Jimena Pichel. Bueno, pues al parecer ya le está llegando el karma a Lady Racista. Esto pues está en una clara escalada porque ya el Senado está tomando este caso en sus manos para pues parar estos ataques de extranjeros, pues no solo en otros países como en Estados Unidos o en la misma Argentina, sino también a los extranjeros que viven en México. De igual forma, la Catrina Norteña publica el siguiente post con la declaración de la senadora de Morena, Cintia López Castro. Dice la Catrina Norteña, hashtag Lady Racista, propone la senadora López Castro de Morena retirar la visa y o residencia a los extranjeros que discriminen en México. Vamos a ver la opinión, el comentario de la senadora Cintia López Castro para que ustedes juzguen y opinen. Bueno, pues he presentado esta iniciativa para reformar el artículo 83 de la Ley General para prevenir y erradicar la discriminación en México, para que el CONAPRED tenga que avisar forzosamente al Instituto Nacional de Migración cuando un extranjero haya cometido algún acto de discriminación. También se reforma el artículo 64 de la Ley General de Migración para que si algún extranjero comete algún acto de discriminación pueda ser cancelada su visa, su residencia temporal y también permanente. A los mexicanos se les respeta y nadie va a venir aquí a gritarnos ni a discriminarnos porque además es nuestro país. No va a haber más casos como Jimena Pichel, que es muy lamentable el caso. Y bueno, pues lo que sí vemos es este vacío en la regulación, por eso hacemos esta reforma, para que no haya un caso más de un extranjero discriminando a un mexicano en territorio nacional. Bueno, pues he presentado esta iniciativa. Bueno, pues ahí escuchamos a la senadora de Morena, Cintia López Castro, expresar su posición y que pues en realidad sí es bueno que exista alguna legislación, no es una opinión, es un hecho que el respeto debe de exigir entre los mexicanos y para con los mexicanos. Y no nada más porque vengan a México los extranjeros, sino en realidad en el mundo debe de existir ese respeto entre las personas. Ya lo dijo el presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, eso es la paz. Entonces, queremos vivir en paz, queremos estar en paz con todos, hay que respetarnos, evitar esa discriminación a la cual especialmente somos sujetos los mexicanos, los más vulnerables, los que no somos de piel clara por nuestra condición económica y todo eso. Muy de acuerdo en ese sentido. ¿Qué juzgas y qué opinas? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque tu opinión es la que cuenta. Vámonos a la segunda nota del día de hoy, que claramente también está ligada con esto. Bien, nuestra siguiente nota, que está ligada a la anterior, pues vamos ahora a escuchar a lo imperdible, a los que nunca nos fallan. El diputado Federico Dorin sale a dar su opinión con respecto a la gentrificación y involucra el racismo, el clasismo y todo por lo que acaba de suceder con Lady Racista y con la marcha de la gentrificación el pasado domingo. Pues bueno, sale a dar su postura en donde claramente sale a defender a los extranjeros. Vamos a escuchar esta entrevista que le hicieron el día de hoy en el Congreso y juzga y opina. Este tipo de grupos y amedrentan a los vecinos que viven ahí, que son mexicanos extranjeros, y los comerciantes. Yo creo que si vuelve a haber una manifestación,
el secretario Pablo Vázquez no va a ser un elemento decorativo. Va a tomar cartas como cuando marchan el 2 de octubre, cuando marchan otras personas que ya sabemos que grafitean o que dañan la infraestructura pública y que el gobierno permite la expresión, pero cuida los comercios. Mientras se expresen y no agredan a personas y no dañen los comercios, me parece que están en la franja de lo que la ciudad ha aceptado y tolerado en los últimos años. No, pero por otra parte, de Claudia Sheinbaum atrás de esta manifestación, porque era claramente su protesta de fuera gringos y que no vengan su mano no, es su responsabilidad en la historia, porque ella los invitó en el acuerdo con Airbnb firmado cuando el Pepe Merino le dijo que para reactivar la economía en pandemia se trajera los nómadas digitales, y ella es la responsable en la historia de ese fracaso. Me parece que los que lo movieron, pues es más la gente de los grupos puros de Morena, ¿no? Gente como el que pasó por aquí, Martí Batres y todas sus huestes, que son las que suelen llevar la revuelta social a excesos que meten incluso a la presidenta en problemas. Sí, diputado, dos temas, pregúntate primero. Este tipo de grupos que menciona sabotean más bien a Clara Brugada y a Claudia Sheinbaum en lugar de ayudarla, sobre todo que en Estados Unidos se vio lo que había ocurrido con estos grupos contra la gentrificación. Según a quien le preguntes, yo vi a Clara muy gustosa con la forma en que se expresaron y que coincide con su forma de pensamiento. Quizá hayan saboteado al pobre canciller, ¿no? Y haya complicado más la relación al embajador en Washington, pero yo no veo mucho agravio de Clara Brugada de la forma en que se expresaban esas personas. Dos temas, preguntarte primero esta investigación o presunta investigación. Bueno, pues esa es la opinión del diputado Federico Dorin, diputado del PAN, en donde claramente expresa su apoyo, su solidaridad con los extranjeros. Todos la tienen. Todo aquel que se vea afectado, cualquier ser humano que se vea afectado en su integridad física, en su integridad psicológica, debe de existir ese apoyo. Sin embargo, aquí ese no es el punto. El punto es aquí que llegan de otros países, específicamente argentinos, norteamericanos, a querernos sobajar, a querernos humillar, a hacer las cosas como ellos quieren. Y eso, pues simple y sencillamente, no es que esté mal, sino que simple y sencillamente dice el dicho que a la tierra que fueres, hacer lo que vieres. Pero por otro lado dice, no, pues con esas marchas, mientras expresen y no dañen la propiedad pública y los comercios, todo está bien. Pero siempre que salen estos que son congregados por los puros de Morena, pues de entender que eso pasa, ¿no? Híjole, nunca lo he escuchado a este diputado ni a ninguno del PAN hablar acerca del orden o de los desastres que hacen cuando marcha, por ejemplo, la Marea Rosa, cuando marcha el PRIAN, disfrazados de sociedad civil, y que ahí sí no pasa nada. Resulta que ahí no pasa nada. Mentiras, porque ahí es peor. Ahí no nada más humillan y atacan a reporteros independientes, a los comercios, a los negocios. Ahí sí hay una mera violencia pura cuando ellos marchan. Y por último, también tira ese dardito venenoso para intentar dañar aún más la relación diplomática de México con Estados Unidos, cuando dice, pues al que dañan es al canciller. Con esto del rechazo, Carla Brugada estaba muy sonriente, muy contenta con esa marcha en contra de la gentrificación. ¡Wow! ¡Wow! No por nada se les conoce como vendepatrias. Pero eso no lo digo yo, así que tú juzga y opina. Vámonos a la siguiente nota del clip, la última nota del clip. La tercera y última nota del clip del día de hoy tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo, específicamente en Europa. Rusia nuevamente intensifica los ataques en contra de Ucrania, segundo día de bombardeos, y pues esto está teniendo también una escalada importante porque ya Estados Unidos también se está metiendo ahí de manera muy intromisoria. Vamos a ver y escuchar la nota, juzga y opina. Cientos de drones de Rusia volaron desde todas las direcciones sobre Kiev en una aparente nueva táctica de las fuerzas rusas. Autoridades ucranianas reportaron al menos 2 muertos y más de una decena de heridos. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en Malasia con el canciller ruso, Sergei Lavrov. Conectamos ahora con nuestro corresponsal en jefe, José Levi, en Jerusalén, con el panorama de esta guerra. José, buenas tardes, te escuchamos. Hola Iván, buenas tardes. Sí, Donald Trump asegura que las conversaciones con Vladimir Putin son al final una tontería porque no llevan a nada. Vemos que ahora en el Kremlin aseguran que para nada están bloqueadas las negociaciones de paz, que ellos están interesados en un fin diplomático a este conflicto, pero vemos que la realidad sobre el terreno muestra aparentemente todo lo contrario. Hemos visto ya que en 2 noches consecutivas los ataques rusos contra el interior
de Ucrania son masivos. Ayer hablábamos de más de 700 drones lanzados por Rusia, sobre todo contra el lado occidental de Ucrania, también de 13 misiles balísticos y de crucero. En la pasada madrugada el objetivo central ha sido sobre todo la capital ucraniana, Kiev. Hablamos de 400 drones lanzados durante 10 horas, a veces desde distintas direcciones, desde distintas alturas de vuelo. Todo esto para dificultar aparentemente los intentos de interceptación de estos drones. También hubo 18 misiles balísticos y de crucero. Todo esto llevó a que 2 personas perdieran la vida y a que el pánico se apoderara de zonas de la capital ucraniana durante 10 horas. Entonces, ahora lo que dice el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es que se trata de un terror que es lo que está imponiendo Rusia, que muestra que realmente Moscú no quiere para nada el llegar a ningún acuerdo que ponga fin al conflicto. Vemos inclusive que en una entrevista a CNN, Mike Pence, quien fue vicepresidente de Donald Trump en su primera cadencia, él asegura que lo que quiere Vladimir Putin no es un acuerdo de paz, sino que lo que quiere es la misma Ucrania, o sea, hacerse con el control de este país. Entonces vemos, eso sí, que hoy ha habido una reunión totalmente inusual, hay que decir, en Malasia, en Kuala Lumpur, de los jefes de la diplomacia de Trump y de Putin, respectivamente Marco Rubio y Sergei Lavrov. Lavrov aseguró que se trató de una reunión respetuosa. También dijo que su país quiere efectivamente negociaciones con Ucrania, y de su parte Marco Rubio expresó lo que calificó fue de frustración, decepción por parte de Donald Trump. Él también dijo que en los próximos días se podrá ver si realmente Rusia está interesada en un acuerdo, pero vemos que estas conversaciones han sido calificadas por el propio Marco Rubio de francas, de difíciles. Eso sí, que se han presentado todo tipo de ideas. Dice, por ejemplo, Rubio, que un factor central sería ahora intentar llegar a una hoja de ruta que pueda permitir la pacificación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Iván. José, ¿y cuál es la posición de Europa frente a lo que ocurre en Ucrania? Bueno, vemos que hoy ha habido 2 encuentros importantes con respecto a Ucrania. Por un lado, en Roma, una conferencia de reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Ahí estaba Zelensky, estaba la anfitriona, la primera ministra Giorgia Meloni. Ambos dijeron que es fundamental el aplicar nuevas sanciones a Rusia para de alguna forma obligarla a llegar a un alto el fuego. También se trataron temas como, por ejemplo, cómo podría ser eventualmente la reconstrucción de Ucrania. Es por eso que quienes participaron en este encuentro no han sido solamente un centenar de gobiernos, entre ellos también hay que destacar que por primera vez Estados Unidos, sino también representantes de bancos, de compañías mineras, compañías energéticas, para ver cómo poder desarrollar a Ucrania después de la guerra. Se piensa en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, que se puede necesitar más de 500.000 millones de dólares para esa reconstrucción en un plazo de 10 años. Por otro lado, tenemos una cumbre en Londres de Keir Starmer, el primer ministro británico, con Emmanuel Macron, el presidente francés, y ahí el tema central que se ha tratado es estar preparados con una fuerza pacificadora que pudiera ser enviada desde otros países de Europa hasta Ucrania para verificar un eventual alto el fuego, o sea, que no se perdiera tiempo en intentar organizar algo así, sino que tal fuerza de paz pueda estar preparada para ser enviada cuanto antes. Bueno, pues así está esta situación tan difícil en Europa entre esta guerra que no es nueva, entre Ucrania y Rusia. Lo que es de llamar la atención es estos comentarios que vierte Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos en representación de Donald Trump, en donde pues da a entender que pues las negociaciones no van por buen camino, que son muy difíciles y que prácticamente Rusia no quiere ceder. Y por otro lado, pues Vladimir Putin hace saber que ellos tienen apertura, quieren que haya paz y demás. Pues bueno, siempre hay que buscar el punto de equilibrio. En este caso, cuando una parte y la otra parte no se ponen de acuerdo, pues simple y sencillamente no puede haber paz.
Por otro lado, pues hay que reconocer que aquí hay un factor múltiple o un factor que está presente en esta división en el tablero. Por un lado tienes la guerra en Ucrania con Rusia, por otro lado tienes en Medio Oriente a Israel contra Irán, contra Pakistán, contra Omán, contra medio mundo. Ahí se está peleando Israel. Y por otro lado, pues esta guerra comercial con China y con pues, prácticamente con todo el mundo por parte de Estados Unidos. ¿Y cuál es el factor preponderante? El único factor que está influyendo en todo esto, sí, Estados Unidos. Y eso nos debe de decir algo. ¿Por qué? Porque pues se sienten o creen, en este caso Donald Trump, que ellos pueden hacer lo que quieran, con quien quieran, cuando quieran y como quieran. Y si no, pues ahí les va el peso de su poderío militar, económico y demás. Pero pues bueno, hay que ver cómo fluyen las cosas los próximos días en estas situaciones globales, internacionales, que en algún punto nos afectan a todos. Y qué mejor que tú seas quien tenga la última opinión. Por eso, juzga y opina. Muchísimas gracias. Eso fue todo por el día de hoy. Recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, deja tu like, deja un comentario. Es bien importante tu opinión, saber qué piensas, qué disciernes tú en torno a estas noticias que son del día. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Chao.